Ay, 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 ay. Ah, qué calor, ¿verdad, muchacho? No siente el calor, la presión. Yo siento un calor increíble. ¿Y ustedes cómo están? ¿Me escuchan? No. Sí, le escuchaba. Pero quedan callados, no dicen nada, qué mal educados. ¿Tiene calor, Stephanie? Sí, está haciendo mucho calor. Por eso te amarraste el pelo. Pero la primera hora estaba con el pelo suelto, como tu amiga, como la Celedón, la Liz, la que no siente calor es la Angélica, tiene poco pelo. Qué malo que es usted. Ok. Bueno, vamos a comenzar porque creo que nadie más va a entrar. ¿Qué mensaje aquí? Ya, Lili, profe, eso no me permite tener mi cámara y micrófono. Lili, salí y entrar de nuevo. Ok, y los demás, pues, qué poca gente. Los demás están dormidos. La primera hora estábamos más. ¿Y ahorita qué se hicieron? Ahora sí, Lili. Sí, profe, muchas gracias. Vaya, pues. Es que a veces se pone así, que no permita hay que entrar y salir. Stephanie, ¿me va a hacer quedar así? Porque esa cámara es así de un lado. ¿Qué pasó ahí? Ahora sí. Está ella jugando con la cámara, haciendo Belén Aragón. ¿Qué pasó ahí con esa cámara? Es micrófono. Entonces voy a compartir otra vez. Aquí está. Muy bien. ¿Están viendo la presentación, chicos y chicos? ¿Chicas? Sí, profe, sí. Ok. Entonces vamos a recapitular en lo que estábamos, ¿verdad? Que habíamos quedado. A ver, vamos a recapitular todo. Miramos nosotros, estamos viendo, mejor dicho, el metabolismo de las bases pirimídicas, que son, ¿cuáles? La timina, el uracilo y la citosina. El uracilo, recordemos que es específica del ARN, de su diferencia el ARN del ADN, ¿no? Entonces, la función de ellos es que son la base estructural de los ácidos nucleicos. Entonces, ¿cómo se sintetizan? Se forman tres pasos. Lo primero se constituye el anillo de la pirimidina y forma uridín monofosfato. El segundo paso, ese uridín monofosfato se transforma a uridín trifosfato o a citidina trifosfato, que son los nucleótidos del ARN, ¿no? Después, el tercer paso, se va a formar de los desoxirribonucleicos, es decir, la
ribosa que está ahí se transforma en desoxirribosa. Y miramos esos tres pasos, ¿verdad? Ahora, dentro de esos tres pasos, el primer paso, que es la construcción del anillo de pirimidina, tiene 6 reacciones, de los cuales yo les dije que tenían que hacer, era la primera tarea, el cuadro bioquímico, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? La primera reacción, dentro de la reacción grande, uno, que es la construcción del anillo de pirimidina, la primera es la síntesis del carbamil fosfato, ese es fundamental. La segunda adición del aspartato, la tercera el cierre del anillo, la cuarta oxidación, quinta conversión y sexta descarboxilación. Después, en el segundo paso es la formación de los desoxirribonucleótidos. El tercer paso, perdón. El segundo es la conversión y el tercero la formación. Ok. Y quedamos ese tercer paso que es justamente la conversión. Ahí fue donde quedamos que es la figura 618. La figura 618, les voy a poner en pantalla. Esa que está aquí, ¿verdad? Está la CTP, que es la citosina trifosfato. Pierde el fósforo, se transforma en citosina difosfato. Entonces, ¿qué va a pasar? Forma formación del desoxirribonucleico citosina trifosfato. ¿Qué pasa aquí? La enzima ribonucleótido reductasa tioredoxina hace con que pierde, si usted lee la página 119, el punto 1, se elimine el grupo H, ahí está claramente el punto 1, el carbono 2 de la ribosa. La ribosa, al perder el grupo H, deja de ser ribosa, se transforma en desoxirribosa. Eso fue lo que estuvimos viendo la hora pasada. De tal punto que se forma esto que está aquí, miren, desoxirribonucleótido, citosina trifosfato. Pero esa es parte del ADN porque es la citosina. Ahora, para el ARN, lo específico va a ser el eh, uracilo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Y él se va a entrar hasta ahora. ¿Qué va a pasar aquí? Dice ahí que el DCP, desoxirribosa, citosina difosfato, es fosforilado para transformarse en desoxirribonucleico, citosina trifosfato. ¿Ya? Y esa fosforilación es mediante metilación, ¿verdad? Y transferencia de carbono. Y va a formar, en última instancia, la desoxirribosa timina trifosfato. Eso que está aquí. ¿Ya? Eso fue donde habíamos quedado. ¿No? Ahora, ¿cómo se regula este proceso? Bueno, ya ustedes saben, todos los procesos bioquímicos necesitan regular. La regulación se da en dos formas, hormonal y alostérica. Alostérica es cuando hay una sustancia de más o de menos inhibe o permite, ¿no? Y alostérico y hormónico es hormonal es cuando hay hormonas de por medio. Entonces, aquí dice, el paso limitante de lo humano es la formación de ¿qué? Carbamil fosfato. ¿Ves? ¿Por cuál enzima? La carbamil fosfato sintasa 2, que a su vez es inhibida por producto final de la síntesis de la pirimidina, es decir, uridinifosfato, pero es activada por el ATP, el fosforibosil pirofosfato. Habíamos visto que la reacción 1, recuerden, dentro del primer paso, que es la construcción del anillo de pirimidina, la reacción ahí está, en la página 117. La reacción 1 es la síntesis de carbamil fosfato. Y la enzima es la carbamil fosfato sintasa. Entonces, esa enzima va a ser clave, fundamental para la regulación, que es el primer paso. Es decir, si no hay esa enzima, no va a haber nada. Pues. ¿Estamos claros? Después viene la regulación, es decir, si no se forma la carbamil sintasa, la reacción no sigue porque es el primer paso, ¿no? Ok. Después viene la regulación de la síntesis de quién? Ya de los desoxirribonucleótidos. Los desoxirribonucleótidos ya son las bases estructurales del ADN-ARN. Entonces, aquí está una enzima, ribonucleótido reductasa, que hace? Cataliza la reducción irreversible, una sola vía, ¿no? De 4 moléculas difosfato, todas difosfato. Adenosindifosfato, guanosindifosfato, citosina difosfato y uridinifosfato. A sus formas desoxicorrespondientes y por tanto está sujeta a regulación. ¿Qué significa esto?
Todas estas, adenosina y fosfato, guanidina y fosfato, todas estas sufren un proceso de reducción y como consecuencia se van a transformar en la forma ¿cuál? Desoxirribosa. ¿Qué significa eso? Pierden el grupo H y la ribosa se transforma en desoxirribosa. Eso es lo que dice ahí. Y esa enzima, la que facilita esto, tiene 4 subunidades, B1 y B2. Y tienen 2 zonas alostéricas distintas. Ok, bien. Eso es cómo se da la regulación. Después viene las vías de recuperación. Igualito como en las bases eh, púricas. Recordemos un poquito, en las bases púricas, el metabolismo de las bases púricas tenía 2 grandes reacciones. ¿Cuál era la primera? Síntesis de nuevo. Y la segunda, vías de recuperación. ¿Estamos viendo? Aquí igual. ¿Cuál es la primera? La construcción de pirimidina. ¿Cuál es la segunda? Las vías de recuperación. ¿Estamos captando? Las vías de recuperación. Anael, no, Anael está mal de la garganta. Venua Castillo, lea. ¿Qué dicen las vías de recuperación? Vías de recuperación. Las vías de recuperación de las pirimidinas son similares a las de las purinas. La rotura de nucleótidos libera pirimidinas libres que son recuperadas por la enzima uracil-timina fosforribosil transferasa, que vuelve a juntarlas con una ribosa 5-fosfato, reformando los mononucleótidos. El piro, el fosforribosil pirofosfato a la ribosa 5-fosfato. La enzima uracil-timina fosforribosil transferasa no puede recuperar citosina, por lo que esta nucleósido se mina a uridina, que a su vez se convierte en uracil y puede ser recuperado. Gracias, aunque está un poco entrecortado tu tu llamada, pues tu sonido, pero se escuchaba, pues, pero lo entiendo. Te felicito porque leíste bien las iniciales con su nombre, ¿verdad? Entonces ahí dice que las vías de recuperación son similares a las purinas, muy similar. ¿Qué significa eso? Que se rompen los nucleótidos y van a liberar las bases. En este caso nos interesan las bases pirimídicas. Ellas van a ser recuperadas. ¿Quién recupera? Esa enzima que está ahí. Fosforibosil, perdón, uracil, timina, fosforibosil, transferasa, UTPRT. Si no está esta enzima, no hay recuperación ninguna. Primero comienza por ella. Y ella vuelve a juntar todas esas bases a la ribosa fosfato para formar de nuevo los núcleos. Ese es, por lo tanto, el proceso de síntesis completo. Recapitulemos, el proceso de síntesis comienza con la construcción del anillo, después viene la conversión y la formación. Después viene la vía de recuperación. Eso es digamos así, la síntesis, la formación. Ahora vamos con el proceso contrario. Recuerda que el metabolismo siempre tiene construcción y destrucción, degradación. Y ahí dice degradación de las pirimidinas. ¿Estamos viendo? Degradación de las pirimidinas. Lilith. Degradación de las pirimidinas. Las purinas se excretan con su anillo todavía intacto en forma de ácido úrico. Sin embargo, el anillo de pirimidina puede ser roto y descompuesto de estructuras solubles, que se muestran en las figuras 620. El uracilo y la citosina se descomponen a betalanina, que forma acetil-CoA. La timina es degradada a betaminoisobutirato, que forma succinil-CoA. Los esqueletos de carbono de las pirimidinas, es decir, acetil-CoA y succinil-CoA, pueden ser oxidados por el ciclo del ATC. El ATC, que es el mismo ciclo de Krebs, recuerde. El famoso ciclo de Krebs. Entonces aquí está, miren, esto es la degradación, este esquema. Miren, arriba, ¿qué comienza? Uracil y timina, ¿no? Que son las dos bases púricas. Pero aquí dice lo que leo, Lilith, aquí dice, la degradación dice, se excretan con su anillo intacto. Eso es la purina para formar el ácido úrico. Ya miramos eso, ¿verdad? ¿Que sería cuál? ¿La purina cuál sería, muchachos? La timina, no. La citosina y la guanina, ¿verdad? Entonces, ellos sí, pero aquí la pirimidina era el anillo roto porque es un anillo más sencillo y se descompone en sus estructuras solubles. ¿Cuáles? Miremos del esquema.
Mire, el uracilo y la timina. Ambos se descomponen en un proceso de reducción, mire acá, y forman una sustancia que se llama, en el caso de uracilo, dihidrouracilo. Y en el caso de la timina, aquí está dihidrotimina. ¿Están viendo, verdad? ¿Y qué pasa? Ahí dice, se divide el anillo, se da un proceso de descarboxilación. Y en resumen, el uracilo en qué se transforma? En alanina, beta-alanina. Y la timina en amino isobutirato. A su vez, eso fue una transaminación. Recuerda esa reacción transaminación. Miramos nosotros de transformación de grupo amino, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? La alanina se transforma en acetil-CoA y el amino isobutirato en propionil-CoA y después succinil-CoA. Y tanto el acetil-CoA como succinil-CoA, ¿dónde van a parar? Al ciclo de Krebs. ¿Estamos viendo? Muy bien, ciclo de Krebs. Ahora, para terminar esta temática, chicos, jóvenes, nos habla de fármacos anticancerosos. Pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué esa parte se habla de fármacos anticancerosos? ¿Por qué, chicos? ¿Ah? ¿Por qué será? ¿Qué tiene que ver el cáncer con todo lo que estamos viendo? ¿Qué me quieren decir? ¿Ah? ¿Por qué, chicos? Porque ayuda a que no se dé una exagerada producción de células. ¿Pero qué tiene que ver eso con el cáncer? Recuerden, primero me El, dice que es el cáncer. el cáncer, eso, cuando crecen demasiadas células y no dejan Ajá. que las buenas, y por eso Y, se va a y formar. para que la célula divide, ¿quién se divide primero? Se El tiene que núcleo. dividir el ADN. El núcleo. Y en el núcleo tenemos el ADN, ¿verdad? Primero debe haber una autoduplicación del ADN, correcto. Y para que el ADN se duplica, debe haber base nitrogenada, púrica y pirimídica. Entonces, para combatir el cáncer, la ciencia ha descubierto fármacos que actúan, inhiben esos procesos que estamos estudiando. Inhiben. Es lo que dice ahí. Miremos aquí. Entonces, aquí me echo una mano con la lectura. La Montserrat. ¿Qué dice aquí en los fármacos anticancerosos? Montserrat, ¿qué dice? Dice, fármacos anticancerosos. Estos medicamentos inhiben la formación de nucleótidos, lo que produce, perdón, hay mucho ruido afuera. Dice, lo que produce una disminución de la síntesis de ADN y el crecimiento celular. Las células cancerosas se dividen con rapidez y tienen una mayor demanda de síntesis de ADN. Estos fármacos ayudan a enlentecer el crecimiento de las células cancerosas. Sin embargo, también afectan a la replicación celular normal, lo que origina efectos secundarios graves. Eso, eso. Figúrense que ellos ralentizan. Es decir, cuando la célula se va a dividir por un cáncer, quiere mucho, mucho, mucho ADN, muchos nucleicos. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que enlentecer, es decir, hacer lento el proceso de división de esa célula. Para esto están los fármacos, pero esos fármacos también lentecen el crecimiento de la célula normal y ven efectos secundarios. Que esos efectos secundarios está el hombre del casco, que le digo yo, ¿verdad? El hombre del casco, que lo va a leer Karen. Karen, ¿qué dice el hombre del casco? Mira, ¿qué dice el hombre del casco La aquí? mayoría, la mayoría de los fármacos anticancerosos afectan a la replicación y proliferación celulares normales, especialmente a las células de la médula ósea, el tubo digestivo, la gónada, la piel y los folículos pilosos. El resultado es una serie de efectos secundarios graves, como anemia, neutropenia, haciendo a los pacientes susceptibles a la infección, pérdida de cabello, vómito, infertilidad, dificultad de cicatrización de la herida y detención del crecimiento. Ok, entonces aquí estamos viendo que, gracias, aquí estamos viendo que estos fármacos, ¿verdad? También afectan la replicación y proliferación de células normales, que no está afectada. Y sobre todo, ¿cuáles? La de médula ósea, donde se produce, digamos así, la sangre, ¿verdad? También se renueva. La piel, los folículos pilosos, es del pelo, ¿verdad? Donde crece el pelo. ¿Y cuál es las gónadas? ¿Qué son las gónadas? Las células sexuales, testículos en el varón y óvulos en las damas, ¿no? El tubo digestivo, etcétera. Resultado, ahí está clarito. Anemia, neutropenia, siendo que los pacientes sean susceptibles a la infección. De todo tiene infección. Se botan el cabello,
vómito, infertilidad, obviamente, la persona queda infértil, no cicatrizan la herida y el crecimiento se detiene. Ahí mismo esta página que estamos, en la figura 621, tenemos algunos fármacos anticancerosos, ¿están viendo? Ahí tiene el medicamento, la acción y el efecto sobre la síntesis de purina y pirimidina. El primero dice antagonistas. Si usted busca, a ver, Angélica López, yo te voy a dar ahorita un minuto para que tú busques en internet, pone ahí, dice, ¿qué significa antagonista? ¿Oye? ¿Podés? Y nos explica todo qué sale ahí. Antagonista. Entonces dice, antagonista de la glutamina, la azacerina diazoxynorleucina. ¿Cuál es la acción? Es un análogo de la glutamina. Inhiben las enzimas que incorporan la glutamina. Y ahora, si usted va a la página, cuando comenzamos el día de hoy, a la página, ¿cuánto? 117, vas a ver que la materia prima para formar la dipirimidina, todo comienza con ¿qué? ¿Comienza con qué? Con la glutamina, dióxido de carbono y aspartato. Entonces, ¿qué hace ese fármaco? Inhibe la glutamina. Y si no hay glutamina, no va a haber nada. ¿Cuál es el efecto? Ahí mira una flechita para abajo. ¿Qué significa esa flechita para abajo? Disminuye, Disminución. correcto, la cintiperidina inhiben la CPS2, que es la carbomail fosfato sintasa 2. También inhiben la síntesis de purina. Ahí está todo clarito, clarito. Karen, Angélica, perdón, ¿qué es antagonista? Tenemos de que antagonista es un tipo de relación que existe entre la sustancia y los organismos. Es decir, que lo neutraliza o lo bloquea, o Correcto. tiene una contrariedad o rivalidad e incluso oposición sustancial o habitual. Ok, eso deben saber. Ustedes van a ver eso, si Dios quiere, en farmacología, ¿no? Yo ahorita le estoy dando un tópico, porque yo sé que no mirando farmacología. Sin embargo, el foro de hoy tiene que hablar un poco de eso, ¿verdad? Ok. El segundo fármaco dice antagonista del folato. Se llama metotrexato. ¿Qué inhibe? ¿Qué inhibe a este? A ver, ¿quién? Voluntario, pues ahí, ¿qué inhibe? Jennifer, ¿qué inhibe? Dice que inhibe H reductasa ¿Y qué disminuyendo DHA? ¿Qué DHF? Dihidrofolato. Deben saber y eso, ¿verdad? Ajá. disminuyéndolo y para que esté disponible para transferir unidades monocarbonadas. Bueno, ¿cuál es el efecto sobre la síntesis de purina y pirimidina? Bueno, dice que inhibe la metilación de UMP. ¿Qué significa, profe? Desoxirribosa, Uridímonofosfato. uridimonosfosfato y de desoxirribosa trifosfato, originando la síntesis de desoxirribosa. Originando, no, un momento, originando. Y está una Ajá. flecha para abajo. ¿Qué significa Disminuyendo, eso? Ah, disminuyendo. disminución de la síntesis de qué cosa. De desoxirribosa, Ujú. timina, monofosfato y la Ok. síntesis de... Chicas, voy a pedir algo. Vayan a la página 118. 118. ¿Están viendo? La figura 616. 616. Ya miraron todos. ¿Qué dice ahí abajo? Miraron donde dice clave. ¿Están viendo? Miraron clave. Entonces ahí viene la Sí. clave. Yo les pido que todas esas claves anoten ahí para aprender. Porque no quiero que me digan UMP, DTP. No, el nombre. Esperen que vienen los chatarreros. Para que ya se fue.
Bueno, ok, ya se fue el chatarrero. Entonces, ahí, muchachos, yo pido que todo eso, ustedes por favor anoten, no solo que están ahí, sino que todos. ¿Estamos entendiendo? Ok. Y el último fármaco es el 5, está en sus pantallas, la figura 621. Regresamos a la página 121. El 5, fluoruro uracilo, uracilo. ¿Análogo de quién? ¿Análogo de quién? Litz, ¿análogo de quién dice? Dice, análogo de desoxirribosa uracil monofosfato, inhibe irreversiblemente la timidilato-sintasis. Ajá, y después, ¿el efecto cuál es? Dice que inhibe la síntesis de desoxirribosa tinina monofosfato sin efecto sobre la síntesis de purina. Ok, esos son los fármacos. Ahora, nos habla de un fármaco muy común que debemos manejar, este que está aquí. La azitomidina y otros fármacos antivirales. ¿Quién va a leer esto? Es importante para terminar. Pues aquí yo creo que va a leer. ¿Quién entonces, pues? ¿Algún voluntario? Josin López, lea Sí, poco. bueno. Josin López. ¿Qué dice? Así, acidotimidina y otros fármacos, Azidotimidina, ok, y otros. acitodimidina y otros fármacos antivirales. Ajá. La acidotimidina, con iniciales AZT, correcto. AZT, es un análogo del nucleósido de timidina, Muy bien, timi- ajá, en el que el grupo 3 OH de la ribosa se ha reemplazado por un grupo ácido nitrógeno 3. correcto. La acidotimidina puede ser fosforilizada al nucleótido ácido Azitomidina, timina trifosfato. Ajá. fosfato, ajá, que es un componente inhibidor de la transcriptasa inversa, la enzima que se encuentra en retrovirus, responsable de la replicación del genoma viral. En consecuencia, la acidotimidina inhibe la replicación viral. La acidotimidina se ha usado con algún éxito en el tratamiento de retrovirus del VIH. La célula huésped ADN polimerasa es relativamente insensible al acidotimidina. Ese es un El fármaco. aciclo, Ahora ajá, el otro, ¿cuál es el otro? el aciclovir o acicloguanosinosina es un análogo de la guanosina que se utiliza en el tratamiento de las infecciones por el virus del herpes. Los humanos no pueden utilizar el aciclovir como sustrato, pero el virus del herpes sí que puede. Una enzima viral lo fosforila y lo incorpora en la cadena del ADN, donde ocasiona la terminación de dicha cadena, evitando la replicación viral. Estamos viendo cómo esos fármacos actúan. Entonces, hay muchachos aquí en mi casa que puede llover, pues si se corta la comunicación, espero, espero. Tus casas no está lloviendo. Bueno, ok. Entonces, vamos a ir cerrando. Importante que la lluvia nos quede. Está con calor, esa era la lluvia. Ok, entonces, las actividades evaluativas. El primero cuadro bioquímico para todo, ¿verdad? Toda la reacción. ¿Estamos viendo? ¿Cuántos cuadros bioquímicos vas a hacer? Ya te voy a decir. Vamos a la página 117. 117. ¿Estamos viendo? Entonces, dice, construcción del anillo de pirimidina. Ese es un cuadro bioquímico. Ese cuadro bioquímico de la construcción de pirimidina va a tener 6 reacciones. Ahí está numerada. ¿Estamos viendo eso? Un cuadro con 6 reacciones. Segundo cuadro, página 118. Conversión de UMP. ¿Estamos viendo? Estamos viendo, ¿verdad? Ese cuadro con una reacción.
El tercer cuadro, página 119, formación de los desoxirribonucleótidos. Ese cuadro va a tener 3 reacciones dentro de ese cuadro. ¿Estamos viendo? Pues anoten eso. Llevamos 3 cuadros. Después vienen las vías de recuperación. Otro cuadro. Cuarto. ¿Estamos ahí? Después el cuadro de la degradación. Otro cuadro. 5 cuadros vamos a hacer. Ok. Sumado a eso, vayamos a la última página. Vamos a contestar las preguntas. 8, 9, 8 y 9 solamente. Porque las demás es para la próxima clase. ¿Estamos viendo? 8 y 9. Sumado a todo esto, vamos a habilitar un foro. ¿De qué vamos a hablar en el foro? Ya, así que me estaba olvidando. Ahí en la tarea, además de esas 2 preguntas y el cuadro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner de los fármacos cancerosos, que va a ser el foro, por cierto, vamos a poner lo siguiente. En la página 121, el cuadro 621, la acción de fármacos, ¿están viendo? ¿Mm? Vamos en orden la pregunta. ¿Por qué estos fármacos producen efectos secundarios y adversos graves? ¿Por qué esos fármacos producen efectos secundarios y adversos graves? Ok. Y ahora el foro. En el foro vamos a hablar de lo que se llama los fármacos anticancerosos, ¿no? Los fármacos anticancerosos. Voy a dejar de compartir la pantalla porque... Entonces, en este caso, tienen que hablar de... Ahí la lluvia. Ya les digo, estoy buscando aquí una información en mi computadora que está lento porque tenía varias páginas abiertas. Ya voy a cerrar todo esto. Entonces, grupo es... Ok. Entonces, el foro, vamos a hablar de la acción de los fármacos anticancerígenos desde el punto de vista bioquímico. Hablar de las bases hidrogenadas, los efectos adversos, cómo puede combatirse, todo lo demás. ¿Vieron? Eso es lo que vamos a hablar en el foro. ¿Me escuchan bien? Aquí estoy hablando fuerte porque la lluvia. ¿Me escuchan bien? Sí, puede repetir acción de estos fármacos. Ahí voy a poner Profe, fíjese que yo sí. Voy a repetir, pues. sí, pues se la Los escuché fármacos, entrecortado. sí, va pues, los fármacos anticancerígenos, ¿no? Desde el punto de vista bioquímico, toma en cuenta las bases nitrogenadas, los efectos adversos secundarios. ¿Cómo se puede controlar esto? ¿No entendiendo? Está fuerte la lluvia aquí por mi casa. Yo vivo en Vía Flor. Está lloviendo en su casa. Ok. Preguntas, dudas, consulta. El foro y el trabajo estarán habilitados una semana cerrando el domingo, pues. El lunes la clase.
¿Alguna Profesor, ¿cuál era, disculpe, cuál era el último, cuál era de qué era el último cuadro bioquímico? consulta? Nada. De la degradación. Muchas gracias. Está la lluvia fuerte aquí, no. ¿Ustedes me están escuchando? Yo no escucho nada. Alguien habló, me pone mensaje si quieren consultar algo, ¿sale? Texto, mensaje ahí, aquí. Y vos, Angélica, ¿de qué te reí?